Hola y bienvenidos a este capítulo del curso de Relatividad Especial y General, donde vamos a hablar sobre las ecuaciones de Maxwell. Hay que decir que sería muy difícil hacer un curso de relatividad sin dedicarle unos capítulos a las ecuaciones de Maxwell. Esto es debido a que son quizá las primeras leyes de la física que chocan con la relatividad de Galileo. Es decir, según la relatividad de Galileo, pues la velocidad es algo relativo al observador, es decir, distintos observadores van a medir diferentes velocidades de los objetos dependiendo del estado de movimiento de cada observador. Sin embargo, cuando Maxwell escribió sus ecuaciones, se dio cuenta de que podrían existir ondas electromagnéticas y dichas ondas se iban a mover a una velocidad que curiosamente resultó ser la de la luz. Dicha velocidad c es igual a 1 partido la raíz cuadrada de epsilon sub 0 por mu sub 0, donde epsilon sub 0 y mu sub 0 son constantes fundamentales. Con lo cual, pues entonces la velocidad de la luz también va a ser constante. Pero eso, según Galileo, pues no tiene mucho sentido, porque la velocidad es relativa al observador. Eso llevó a los físicos a una crisis en la que trataron de resolver esa dificultad mediante la idea del éter y trataron de describir el movimiento de la Tierra a través del éter y el movimiento de la luz, con lo cual quedaría resuelta esa dificultad mediante el experimento de Michelson-Morley, pero ese experimento no dio los resultados esperados, fue un experimento negativo, es decir, que la luz se movía igual en distintas direcciones independientemente del movimiento de la fuente de luz, con lo cual pues digamos que eso era algo que no se entendía el porqué. Y es algo que sale de las ecuaciones de Maxwell. La segunda contradicción con la relatividad de Galileo reside en que en principio para observadores que estén en movimiento rectilíneo uniforme entre ellos, pues las leyes de la física deben ser las mismas para un observador o para un sistema de referencia que para el otro. Y sin embargo, si nosotros aplicamos las transformaciones de Galileo a las ecuaciones de Maxwell de las ondas electromagnéticas, pues veremos que las ecuaciones de Maxwell, una vez aplicada la transformación de Galileo, pues son diferentes para un observador que para el otro observador, con lo cual eso no tiene lógica, o por lo menos a nosotros nos gustaría poder escribir las leyes de la física que sean las mismas para todos los observadores, en principio los inerciales y posteriormente los no inerciales. Entonces, esta contradicción con la relatividad de Galileo de las ecuaciones de Maxwell pues rompió 250 años donde la física parecía estar bien asentada. De hecho, para solventar la contradicción, fue Lorentz el que postuló la transformada de Lorentz, que también veremos cómo digamos que las ecuaciones de Maxwell sí son invariantes ante la transformada de Lorentz. Es decir, cuando tú aplicas una transformada de Lorentz a las ecuaciones de Maxwell de un observador, pues para el otro observador con esa transformada obtienes las mismas ecuaciones. Bien, entonces sobre eso va a tratar el capítulo de hoy. Ya os he dicho que soy un profesor de los antiguos, con lo cual a mí me gusta hablar, me gusta explicar la física antes que poner las ecuaciones, porque creo que es la manera de entender, porque si no, si solo vemos ecuaciones y no sabemos qué significan, pues no sé, no creo que eso sea la forma correcta. Bien, entonces vamos allá. Lo primero, pues deciros un poquito lo de siempre, que vamos a trabajar en unidades geométricas, donde la velocidad de la luz es 1 y entonces también epsilon sub 0 y mu sub 0 son 1. Todo esto son constantes adimensionales y a esto pues parece ser se le llama la convención Heaviside-Lorentz o como se nombra este primer señor, y las he escrito de la forma más general posible en un principio,
donde he usado los desplazamientos eléctricos y bueno, a H hay distintas nomenclaturas, unos le llaman intensidad magnética, otros le llaman de otra manera, yo a H le llamo intensidad magnética, a B campo magnético y bueno, las ecuaciones están aquí. Al hacer estos digamos que mu sub 0 y S sub 0 es 1 desaparecen de las ecuaciones y C también, con lo cual quedan muy simplificadas. Y la primera ecuación pues es la ley de Gauss del campo o del desplazamiento eléctrico, donde nos da la carga eléctrica o la densidad de carga si está en forma diferencial, como es el caso. La segunda es la ley de Gauss para el campo magnético, donde se nos dice que el campo magnético no tiene cargas magnéticas, es un campo solenoidal, las líneas de campo magnético se deben cerrar sobre sí mismas y bueno, pues es la ley de Gauss para el campo magnético o para la intensidad magnética en este caso. La tercera ecuación nos dice que las variaciones temporales de los campos magnéticos van a generar campos eléctricos o en este caso desplazamientos eléctricos, y la cuarta ecuación nos dice que las variaciones temporales de campos eléctricos generan campos magnéticos y además pueden verse influidos o generar intensidades o más que intensidades son densidades de corriente. Bien, esto son las ecuaciones más generales para cualquier medio, pero nosotros tenemos suerte porque vamos a trabajar con ondas electromagnéticas en el vacío y en ese caso pues esto se simplifica bastante porque en el vacío no hay medio material, con lo cual el desplazamiento eléctrico es igual a E. Tampoco, al no haber medio material, pues el H también es igual al campo magnético B. No, en el vacío pues no hay carga porque está vacío y entonces tampoco hay densidades de corriente, con lo cual todos estos dos términos se vuelven cero y la D la podemos sustituir por E y la H por B. Se podría hacer la deducción con D y con H, pero bueno, quizá también estemos nosotros más familiarizados con los campos eléctricos y magnéticos con E y con B. Bien, si tenemos en cuenta estas cuatro cosas, las ecuaciones de Maxwell para el vacío son las siguientes. Bueno, en el vacío no hay carga eléctrica, entonces la divergencia de E es cero, la divergencia de B es cero, eso no cambia. Esta tercera, bueno, pues simplemente cambio D por el campo eléctrico, bueno, aquí cambié B por H, y aquí está el signo menos de la ley de Lenz. Y la cuarta, bueno, pues que el rotacional de B es la variación de E con respecto al tiempo. Entonces, lo primero, vamos a tomar la ecuación de onda para E. Fijaos que en el vacío esta ecuación y estas son prácticamente iguales, simplemente hay aquí un signo menos de diferencia, entonces usamos la ecuación de onda para E porque, bueno, pues porque no tiene signo menos, simplemente por eso. Con la otra se haría de forma similar y lo que hacemos para uno pues sería para la otra y trabajaremos con E. Haremos las deducciones y todo el cálculo para E y para B sería de forma análoga. Entonces vamos a dar unas normas de escritura. Para simplificar un poco, usaremos esta escritura indistintamente, es decir, a veces usaremos lo de la izquierda y otras veces lo de la derecha. Es decir, a la izquierda, bueno, pues la parcial de E con respecto al tiempo le podemos llamar E sub t, la parcial segunda con respecto al tiempo E sub tt, con respecto al tiempo dos veces. La parcial de E con respecto a X, pues le llamaremos X, y la parcial segunda de E con respecto a X dos veces le llamaremos E sub XX. Entonces tendremos esa nomenclatura y vamos allá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es coger esta ecuación de aquí y vamos a escribir que la parcial de E con respecto a t es igual a nabla por b. Bueno, sabemos que las ecuaciones de onda no se dan
en la primera parcial o la primera derivada, sino que se dan en la segunda derivada. Entonces vamos a derivar dos veces. Entonces derivamos otra vez la parcial segunda de e con respecto a t. Entonces será la parcial con respecto a t de nabla por b. O la parcial segunda de e con respecto a t será igual a nabla por bt, donde aquí estoy usando que este su índice es la derivada b con respecto al tiempo, o podemos poner ya esto de aquí también como ETT. Vale, entonces ETT, lo primero que tenemos es que la derivada segunda de e con respecto al tiempo es nabla por b su t. Estoy intentando encontrar la ecuación de onda. Pero por esta ecuación de aquí, la parcial de b con respecto a t, podemos poner punto y coma, la parcial de b con respecto a t, hay un signo menos, es menos nabla por e. Entonces, y esto será b sub t por la escritura, ¿vale? Esta escritura es esta. Y entonces, bueno, pues podemos llevar esto para aquí. Es decir, donde está b sub t, colocaremos nabla por e. Entonces, e sub tt será nabla por menos nabla por e. Entonces, e sub tt será menos nabla por e. Bueno, esta ecuación es importante, entonces le voy a poner aquí este amarillo para que quede ahí resaltada, ¿vale? Esa ecuación es importante. Bien, entonces ahora debemos echar mano de una propiedad del álgebra vectorial, que es que, bueno, a ver, esto aquí, esto va al amarillo y este es el que voy a poner en rojo, vale. Entonces, la propiedad es que nabla, producto vectorial de nabla por e, esto en los libros de análisis vectorial aparece, es más nabla de e menos nabla cuadrado de e. Bien, eso lo podéis ver en cualquier libro de análisis. Entonces, aquí se nos simplifica mucho la cosa por lo que decimos. Nabla de e es 0, porque estamos en el espacio vacío, con lo cual nabla de e, esto es 0, por ser el espacio vacío, que es la primera ecuación Maxwell. ¿Vale? Entonces, pues simplemente podemos sustituir este segundo término, este que tenemos aquí, llevarlo aquí. Y entonces nos queda que ETT, voy a darle un poquito para arriba porque vamos avanzando, ahí ETT es, fijaros, bueno, es menos, vamos a hacerlo paso por paso, así no hay, y menos nabla, bueno, menos nabla cuadrado de e. A veces es mejor no hacer paso a paso.
se equivoca uno menos. Y eso es nabla cuadrado de E. Bueno, pues esta es la ecuación de onda. Esta es la ecuación de onda. La ecuación de la onda electromagnética para E. Bien, entonces ahora, bueno, voy a dar para arriba para que me aparezca otra página. Tenemos lo siguiente. Esto vamos a escribirlo en forma de ecuación de onda para que se vea bien. Y vamos a escribir un poquito más. Entonces esto querrá decir que la segunda parcial de E con respecto a t al cuadrado será igual a la parcial segunda de su x estoy en coordenadas cartesianas, más parcial segunda de su y con respecto a y dos veces, más parcial segunda de su z con respecto a z dos veces. Y esto lo voy a poner en un cuadrado porque es importante. Vale, estas son las ecuaciones de onda y también voy a ser ahí generoso y le vamos a poner el amarillo para que se vean bien claritas. Vale. Ahí tenemos toda nuestra historia. Bien, entonces esto, fijaros que aquí tenemos un vector. Entonces, esto debe cumplirse para cada componente. Vale, esta ecuación debe cumplirse, vamos a ponerlo aquí, debe cumplirse para E su x, E su y y E su z. Es decir, que la parcial segunda, vamos a escribirlo tal cual se hacen las ecuaciones diferenciales de E su x con respecto a t cuadrado, será igual a parcial segunda de E su x con respecto a x cuadrado más parcial segunda de su y con respecto a y cuadrado más parcial segunda de su z con respecto a z al cuadrado. Bien, esto debe ser lo mismo para y y para z. Entonces lo que voy a hacer es copiar. Vale, vamos a ver cómo hago para pegar. Así, pegar, lo pego aquí y lo voy a volver a pegar otra vez. Y aquí, esto es lo bueno que tienen ahora las tabletas, es que ahora aquí solo tengo que cambiar la y la z y ya está todo arreglado, ya están escritas las tres ecuaciones. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Bien, esto es para una onda general. Pero bueno, vamos a hacer en los siguientes capítulos el cálculo únicamente para una componente. Entonces, vamos a imaginar una onda plana que se mueve según x. ¿Vale? Entonces, si tenemos ese caso, ¿qué va a pasar? Que E su y va a ser igual a 0 y E su z va a ser igual a 0. Con lo cual, ¿qué ocurre? Si esto lo voy a borrar aquí, no sé por qué puse esta línea vertical. Entonces, ahora, bueno, lo voy a poner en rojo. Entonces, estas dos, debido a esto, estas dos ecuaciones, ya no tengo componente y ni tengo componente z porque estoy únicamente sobre el eje x. Y por otra parte, también debido a lo mismo, esto también es igual a 0, porque la componente y
todas las componentes y componentes z van a ser 0. Entonces esto va a ser 0 y es todo 0. Entonces, en ese supuesto, la única componente que me queda es esta de aquí, que sería para una onda con una única variable. Entonces, en este caso, bueno, podemos poner que, bueno, e igual a e sub x, y ya es e, ¿vale? Esto es de aquí. Y entonces, bueno, la ecuación de onda que tenemos es que la parcial segunda de... Bueno, a ver cómo lo pongo. Bueno, lo pongo... Sí, como está ahí. Que la parcial segunda de su x con respecto a t al cuadrado va a ser igual a la parcial segunda de su x con respecto a x cuadrado, o escrito de la otra manera es tt igual a exx. Y bueno, a veces lo que esto se hace es pasar todo al primer miembro. Normalmente aparece como voy a escribir ahora al final, que es que la parcial segunda de su x con respecto a t cuadrado menos la parcial segunda de su x con respecto a x cuadrado, que es lo mismo que tt menos exx, es igual a 0. Bien, a esto le voy a poner un cuadrado porque es importante. Y vamos a explicar por qué esto es importante. Y qué es lo que, porque, bueno, el capítulo de hoy ha consistido en llegar a estas ecuaciones. Esta es la ecuación, ya veis, aquí se os coloca de una onda plana, ¿vale? Que se mueve según x, ¿vale? Vamos a ponerlo también ahí recalcado. Onda plana que se mueve según x. Y entonces eso nos lleva a esta ecuación. Bien, entonces esto ha sido el capítulo de hoy, ha sido llegar a estas ecuaciones, y ahora voy a explicar por qué esto es importante y qué será lo que haremos en los dos siguientes capítulos. Bien, esto está escrito para el sistema de referencia, ¿vale? Un sistema de referencia puede ser sistema el que llamábamos R o latino, ¿vale? Entonces, vamos a poner de letras latinas. Entonces, vamos a aplicar la transformada de Galileo a estas ecuaciones y ver cómo queda. Entonces, aplicaremos de Galileo a estas ecuaciones y veremos cómo quedan en el otro sistema de referencia, el de las letras griegas. Claro, si todo funcionase bien, para el otro sistema de referencia, la ecuación de onda debería ser la misma. Pero vamos a ver que no se cumple. Y sí se cumple con la transformada de Lorentz. Entonces, bueno, eso es trabajo
de los episodios siguientes o de los capítulos siguientes. Entonces, bueno, el capítulo de hoy ha sido llegar a estas ecuaciones de onda y en el próximo capítulo pues aplicaré la transformada de Galileo a esta ecuación diferencial, bueno, no sé qué ha pasado aquí. Aplicaré la transformada de Galileo a esta ecuación diferencial y entonces veremos que no tenemos esto, tenemos otra expresión más compleja, con lo cual la transformada de Galileo cambia la ecuación de onda, es decir, para el sistema de letras griegas la ecuación de onda va a ser distinta para el sistema de letras romanas, cuando son dos sistemas que se mueven simplemente con una velocidad constante uno respecto al otro, y eso no conserva las ecuaciones de Maxwell. Veremos en el capítulo siguiente que la transformada de Lorentz haremos el mismo proceso, lo que pasa que claro, con la transformada de Lorentz es un poco más complicado el cálculo, pero veremos que con la transformada de Lorentz sí, al pasar de esto a las letras griegas obtenemos esto de aquí. Bien, pues este ha sido el capítulo y ya digo, creo que es importante a nivel histórico sobre todo y a nivel de entender por qué son tan importantes las ecuaciones de Maxwell y por qué la relatividad surgió de las ecuaciones de Maxwell, pues por lo que comenté al principio, primero por la invarianza de la velocidad de la luz, que sale una constante y según Galileo no debe ser, y segundo, pues que aquí nos encontramos con el primer problema que apareció en la física de la transformación de Galileo, que ahí aparecieron aquí unas leyes físicas, que es la ecuación de onda, en la cual, pues al aplicar la transformación de Galileo, cambia la ecuación, con lo cual la ley física parece ser distinta para un observador que para el otro. Bueno, pues entonces, en el siguiente capítulo, veremos cómo se hace esa transformada de Galileo a la ecuación de onda y veremos cómo queda. Vale, gracias por vuestra atención. Si consideráis que los capítulos son interesantes y que estáis aprendiendo cosas, pues suscribiros y bueno, salta aquí el correo. Digo que si consideráis que los capítulos son interesantes y estáis aprendiendo cosas, pues suscribiros al canal y compartirlo y todas esas cosas. Venga, hasta la próxima.